Teşekkür. Vamos ya. Toplam da oksa batırcını. Teşekkür. Teşekkür. Los jóvenes de la parroquia hemos analizado la realidad y nos preocupa la violencia y la inseguridad que vivimos en México y en el mundo. Por eso hoy hemos decidido unirnos a la peregrinación como una llamada a la conciencia de todas las personas para manifestar nuestro rechazo a la forma que tienen los 3 niveles de gobierno y mantener la impunidad como una norma. Gobierno, entiende, la justicia no se compra ni se vende. Gobierno, entiende, La justicia no se compra ni se vende. Shanuba la hitch pasen talena shehatas ventash kaltik hitch muyuk chapaneta para hetik epnosh kop eputsentash kaltik tahon humatike hayun li kerem tsepun kutik kaltik la tsom bakutik talels ventash kakutik taayelti kushulun kutik shuk tiketlan akokich kutik kichel tamukike Yun hatas ventaja kuchal ikota pasel teta Puebla yun ep kerem tsebetik keremetik mas ya eluktik alal kotik las hamik tibus setel ti yosilal ti chulna teta Puebla hayun ti het la ya venta ti kerem tsebetik pero het kuchal kusi kota pasel da colonia Puebla yun maok no pil maok noosh ta shich no peltik maok melele yun testigos kotol ti bochotetik ahtigik ta hun salon ti boy ti imagenetik Ovanopol 100 te oyik vinik ansetik ololetik o y avanik eplach ya chondonik taskoj ti epshin tasel kalalach ya yik pachayik yichik tal ti gasolina ti akoshik chikele hayun ep kuts kalaltik lokik tas naik oivan nopol 100 ti lokik tas naike pero muktas kaneluk yon donik yun tas kohti FCL hayun hadak angutik ti oyuk lekil chapanel ti oyuk akosh akbats tohol smulik tamelel ti kusil bochotik ti chopolis pasike bochotik ti las pasik organizare bochotik las soban ti keremetike ti yohet chopol kusil las pasik aslomesik ti ashchikik ti na teta colonia Puebla. Los jóvenes creyentes. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Los jóvenes creyentes. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el pueblo organizado! ¡Viva! Pasik kaltike hechun das venta li kerem tsebetike hechun sots kopla yaluk tislik zom batik yan delta mutalok nos oti ta shanu bale hech kuchal di la nop kutik kalik tas hunne hali parroquia talok shanos tis kopane totike talok shanos tis kotno ta chuna skanchik abanutik skanch kaltik ta hamal ti yumuyuk oy temutik ta chaval kop tas venta li bokolile yun chikiltik yaluk li ahwalile tike muyuk chakutik ta venta o muyuk chikin taik kusita shkaltiko akuk chik abano peyun li ahwalis mako ire chikine hechun yaluk kusit kane hatis kan chkabetik ipal yaluk chkaltik ta nom ta no chotik kha ehlo elige chkabetik bat ipal ti ago somti total mas yantik kerem tsebetik ti boch muyuk to hamal sol jontonik tas mentali shanu bal yuni bokolile muyuk putas paoli bokolile hes kuchala takuti tak elele tas hunle hal parroquia ti bokolil tas mentali Puebla pero teo nos hoy bokolil nos tok ushiranta 97 ta aktia y chamik likuts karaltik ta 22 de diciembre hecho muyuk tabil chapan el otite hoy oskalik ti mukbilo comes mulik skalik mil banehetike pero hecho no ta horas kaldige yantik shanos tok kusitik mas talan ni bokolile shusha ta hujunti comunidad koptik o mohe mas epstik anantal chopolik li ahwalile
se siente, los jóvenes están presentes. Aku tiah paling muyuk ta syai tikai fluid ke, pero muyuk cekciu tikteo. Aku tiah paling muyuk sakutik ta venta, skam muyuk ciu tikteo. Skam cakap etik bataji pan nostok ti am telal lisan mal tikushan dikam kung iskal ke. Hai jalan skam pasel ile tas venta ti tekluman. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos en la lucha, cueste lo que cueste. Es necesario que el gobierno entienda que la justicia no se hace con proyectos productivos, obras materiales ni minutas firmadas, menos fabricando culpables que nuestra memoria está viva y que la verdad es el camino para llegar a la justicia, que la verdad es nuestra fuerza y no la vamos a callar. En nuestro corazón de cristianos no hay lugar para venganza, pero tampoco para aceptar vivir todo el tiempo en la impunidad. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡El pueblo de Dios! ¡Grita con su voz! ¡El pueblo de Dios! ¡Grita con su voz! ¡El pueblo de Dios! ¡Grita con su voz! Shkaltikli mau kontra batikli butikli keremce utikli ta tahlumaltik shkaltike. Ibocho tamele lis utin tavantalele khali ahbalile. Hejun hayun mau kontra batikli keremce utike li hayim li oyutik shkaltike hejun khahsatik tamele li chapanele pero takahal. Hayun kusitskan sots koplan shkaltike khati mohso olutik shkaltik yohtatik li lekil chapanel yohtatik batel shkaltik li lekila shkaltik tahun parajetike. Kahun ikan skak piket kucali keremetik ta Puebla skaltik ako snaik ti muglek kus pasike mustax kontra indi judicial like ti mekech likem chilik ta stotik ta smeke hechu ako snaik ti mauklek hilale kosit skanch otste ta colonia Puebla skaltik hech otsun kanu pai lekilar chapal kopio kuchal hechelan hun kontontik sich patitik sich chiutik kontontik skaltik Mono khune tasha nosh tahkan me yaluk totil meil ti bochok shaibin ti kayah kutiklie shuk ti keremetike ti tsebetike shuk ti ololetik ti bocho shaibik kham ti kushle khale ti ayuk tamelel ako shaibinik ako skelik ako chanik kushen oy ti kushle khale tamelel kotkin jun tamelel kha ikel tashkak be kutigayaluk ti ayuk ako skelik tamelel kusihat skans tuk ti diose Shukush eran hoy tamele shayakal soktal ti kushlehali ta khlumal ti chenalbo shuk ti butiguk noosh ti yakal chits bokolik tas kokh ti chalik ta hamal kusihatskan Dios shuk chalik tamele oyik tas pogel ti bochabus beke pero khan Hano shet elan skalkutik ta shkikutis kotol kerem zebetik skaltik hech bochomuyuk to lokenik tal skaltik li ta shanu vale Hechuli ikelete hoy ta juntalik mauk nos venta iglesia skaltik tas patas venta escuchar organizaciones tikechun muyuk vo kumbail skaltik dili tas venta kerem zebetike yu kusiti ta tungutike khali oyuk lekilal skaltik oyuk chapanel skaltik hayun chpat ikel das kotoli keremetike li zebetike kotol skaltik yu kuchal hechelan akos no chahiktalel tas venta skanel hun lekil kushlehal Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal los que pueda suceder en la colonia Puebla así si no hace justicia contra los verdaderos culpables. Un gobierno preocupado por sus ciudadanos es aquel que toma medidas precautorias antes de que ocurran las desgracias y no aquel que asume acciones reactivas después ocurridas. ¿Qué queremos, hermanos? ¡Justicia para Puebla! ¿Qué queremos, hermanos? ¡Justicia para Puebla! ¿Qué queremos, hermanos? ¡Justicia para Puebla! Pero tashkal kuri no stok ti ako mushik ta yalel ta hamale yuni kusi kha melele muyuk shial ta alel ako tahtatik naliel tahtatik albel tahtatik nutsel tahtatik milel pero khati mushik shiuti gunole yuni kahwal ti Jesus muyuk ishi ta yalel ta hamal pihechek li kerem tsebetike ako mushik shiuti ta yalel ta hamal yun shkaltik ti kusi tal ta tsakale buti ku unti yaluk kan buti ta 20 tik kan ta keltik el derecho tike kan ta hamtik bate pero maok nos litas ta chenalo yun gestas un municipio ta yantik municipio yantik estado o ta yantik país skotol kerem tsebetik ha yorail khas kakalin ta shikhlikutik ta yarel ta hamal libokolile ha yori khas kakalil te ago tsom batik batel tas ventas kanel hun ontonal chuk tas kanit lekil chapa Llegó el tiempo
de